Sigue generando repercusiones la entrevista de anoche de Javier Milei en A24 con Esteban Trebuch. Y las repercusiones son incluso internacionales. Yo veía a algunos periodistas de otras partes del mundo haciendo referencia a lo que había sucedido allí. Porque realmente fue notable. Es poco usual. Es poco usual eso, totalmente. No, es cierto que Milei tiene una característica personal poco usual también, ¿no? Y que en base a eso ha construido su figura y en parte también es por producto de esa característica personal y su permanente participación en los medios de comunicación que en los últimos años fue construyendo la figura que es hoy, el personaje político que es hoy. Ahora, lo de anoche fue inusual, con particularidades que por momentos llamaron mucho la atención por su comportamiento, en el que, bueno, más allá de las especulaciones, ¿no?, sobre qué le pasa, que hoy la pregunta hoy es ¿qué le pasa a Milei? ¿Qué le pasa? ¿O qué le pasó en esa nota, en ese momento? Ahora, la pregunta pertinente es ¿qué le pasa? ¿O qué le está pasando? Porque lo que vimos anoche en A24, tal vez una de las exposiciones televisivas más llamativas del propio Milei incluso, no solo en la política y del último tiempo, sino de las que ya tenía Milei, bueno, de las más llamativas, llevó a preguntarse hoy en la política ¿qué pasa con Milei y qué pasa si Milei no llega? Más allá, al margen de todo tipo de especulaciones sobre su salud, yo creo que el tema salud mental es para abordarlo con muchísima seriedad, responsabilidad, que especialmente post pandemia es un drama no personal, no es algo que le pasa a las personas ni nada más, es un drama social grave y que hay que abordarlo con políticas públicas y que el Estado tiene que estar presente ahí porque es un tema de salud pública que se ha extendido en la post pandemia especialmente y durante la pandemia. El consumo de fármacos por así, te vas a la farmacia y dame esto. Se accede incluso a medicamentos que deben ser recetados, pero igual los conseguís. Se ha visto extendida, sobre todo en la juventud, o en las juventudes, se vio ahí una dificultad para atravesar ese proceso y entonces las angustias, los procesos de inestabilidad emocional, ya sea ataques de pánico, ya sea brotes, depresión, gente que necesita ayuda, no es joda. No es joda, es grave, es serio y hay que tomarlo en cuenta como una magnitud de salud pública. Incluso también el de los consumos problemáticos de sustancias, ¿no? Ahora, uno puede empatizar cuando eso sucede a una persona que uno conoce o que, bueno, o esto que estoy mencionando, que es un tema, y a tratarlo con seriedad. Cuando hay dudas al respecto con un candidato a presidente, hay que advertir que ahí hay un riesgo y que no está del todo claro qué sucede. Al punto tal que el propio Milei tuvo que salir. O sea, lo que ocurrió anoche en A24 tuvo tanto impacto y evidentemente en la Libertad Avanza detectaron muy rápidamente que lo estaba perjudicando fuertemente en su imagen personal, especialmente entre los que por estas horas están decidiendo qué hacer. Porque bueno, habrá que ver si el que ya votó a Milei modifica su voto o no por una entrevista en televisión en la que se lo ve, en la que no se lo ve bien. Ahora, el que anda por estas horas indeciso buscando un rumbo y ve esas cosas, sí, bueno, posiblemente una entrevista de esas y un comportamiento de esos en televisión tenga mucho más impacto que un acuerdo político como el que se vio esta semana, o una estrategia, un eslogan, un spot, realmente, por la viralización de los distintos momentos que tuvo Milei en esa entrevista. Tuiteó hoy Javier Milei, hace un ratito nada más, hace instantes, que la Argentina al revés, dice, si uno pide en un estudio de televisión respeto, lo tildan de loco. Pero si se rifa 3 puntos del PBI en su aventura electoral por ambición de poder, lo tratan de sensato. La realidad es que lo que quieren es que nada cambie. Bueno, nosotros vinimos a cambiar las cosas.
pregúntense ustedes de qué lado están, dice Javier Milei, del lado de los que quieren mantener ese modelo empobrecedor al servicio de los políticos o de los que queremos cambiar abrazando las ideas de la libertad para que Argentina tenga un futuro próspero, dice Javier Milei. Pero la pregunta por estas horas, insisto, luego de lo de anoche, generó mucho impacto en la política, es ¿qué ocurre si se baja? Y la pregunta es muy sencilla. Si se baja Milei y no se baja Victoria Villarruel, la candidata a la presidencia en La Libertad Avanza sería Victoria Villarruel. Eso sucede así, digamos, por... ¿Nunca pasó en la historia? Claro, pero es una cuestión de protocolo. No Sí, le sí, estamos sí. diciendo en No, términos no. de sentido político, ¿no? Les estoy contando lo que dice la ley electoral. Ah, claro. Artículo 155. En caso de renuncia de los dos candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta, se proclamará electa a la otra. En caso de renuncia de uno de los candidatos de cualquiera de las dos fórmulas más votadas en la primera vuelta electoral, no podrá cubrirse la vacante producida para el caso en que la renuncia sea solo del candidato a presidente, ocupará su lugar el candidato a vicepresidente. Es decir, esto es información porque es información que se está googleando mucho por estas horas luego de lo de anoche. Mucha gente fue a buscar qué pasa si. Incluso en la política, hoy tuve alguna conversación y había alguna confusión al respecto. No, si se baja Milei ya está, gana Massa. Claro, sí, claro. pero se tiene que bajar también Villarruel. Claro. Si no, la candidata es Villarruel. Porque nosotros tenemos el antecedente de Menem. De Menem, Pero ahí Pero se bajó como la fórmula. exactamente. De antecedentes de balotaje que no llegaron a ser, hay dos. Uno es el 2003, cuando se baja Menem, la fórmula de Menem, y es electo Néstor Kirchner con ese apenas 20 y pico % de los votos. Y el otro antecedente es en el año 73, cuando se baja Balbín y es electo Cámpora. ¿Qué sucede? Ahí en ese momento había que superar el 50% de los votos. Cámpora había quedado muy cerquita, Balbín no tenía ninguna chance, se baja y es electo Héctor Cámpora y no hay balotaje. Y el anterior, el que todos conocemos, ¿no? El inicio de la historia del kirchnerismo. Ahora, también la pregunta es, por estas horas, si llega entonces, no solo por lo que ha sucedido anoche en la tele, sino también porque tal vez Milei esperaba del acuerdo con Macri y del acuerdo con Bullrich que vinieran en manada desde Juntos por el Cambio distintos sectores, que se pronunciaran actores de poder, que se pronunciaran actores con representación institucional bancando su candidatura. Y la verdad es que pasó bastante poco eso. Al punto tal que hoy tuvo que salir Macri a dar la cara en una entrevista también verdaderamente insólita con Feynman a la mañana en Radio Mitre, en la que dejó varias definiciones muy a lo Macri, acusando a los radicales de transar con Massa, diciéndole a Carrió que es dañina, diciendo que los que están jugando a la neutralidad están jugando para que gane el señor Massa y tendrán que explicar en su momento por qué hacen lo que hacen, y que él considera que Milei es la expresión de cambio en la Argentina. Lo que no pudieron representar desde Juntos por el Cambio, entonces lo representa Javier Milei. También que su hija, ¿no? Sí. Antonia le dijo: papá, no hay alternativa, tenés que apoyar a Milei. Pobrecita. Textual, eso fue lo que dijo Macri esta mañana. Si ella me dice eso, para mí es palabra sagrada, dijo el expresidente, para explicar un poco también... Para no hacerse cargo de sus propias decisiones, totalmente. ¿no? Utilizando a su utilizar hija. a una menor de edad, por favor. Qué responsabilizó a la nena de 13 años Es por todo un espanto. la decisión de él de cerrar en un pacto personal, además. Porque es un pacto personal. Ni siquiera es un pacto partidario. Fue él. En su casa cerró con Milei. La obligó a Bullrich a esa maniobra. Atrás de eso vinieron, por estas horas, Grindetti, ex candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Se sumó también Ritondo con algún bloque de diputados. Y eso, otra de las novedades del día, rompe el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, porque los diputados del radicalismo dijeron: no, nuestro partido decidió que no vamos a acompañar a Milei. Lo mismo con los de la coalición cívica. Por lo tanto, Macri no logró que lo sigan los senadores de Juntos por el Cambio. Solo uno, Humberto Schiavoni, que ya si no lo sigue Schiavoni es como que no... como que ni Antonia le hable, ¿no? Solo algunos
de los diputados, se rompe el bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Y después poco más, ¿no? Poco más. Pero al mismo tiempo, empezó a repartir a lo Milei para todos lados dentro de Juntos por el Cambio. También medio como patrón, como el que es dueño de algo, diciendo, el Juntos por el Cambio que fundé yo sigue siendo Juntos por el Cambio. No sé si hay otro. ¿No? Esta cosa de Juntos por el Cambio es mío. Bueno, a lo que salió, entre otros, Martín Lustó, ¿no? Uno de los más atacados hoy por el expresidente. Dijo, Macri es el gran responsable del fracaso de Juntos por el Cambio, respondió Lustó, y de traernos a esta situación angustiante de tener que elegir entre dos opciones pésimas para el futuro de la Argentina. Por graves errores de su gobierno, Macri trajo de vuelta a Cristina y al kirchnerismo en 2019. Luego, por su capricho personal, porque él no podía ser candidato, destruyó la candidatura de Larreta y finalmente la de Bullrich. Ahora nos trae a Milei, dice Lustó, o de nuevo Massa con el kirchnerismo. Él, bueno, era él o nadie, pero las cuentas las pagamos siempre los mismos, todos los argentinos. Encima, con infinita hipocresía, no se hace cargo de nada y responsabiliza a los demás. Todo roto en Juntos por el Cambio, absolutamente roto. Mientras Lustó, Morales y algunos del radicalismo ya los anotás claramente hoy dentro de los que respaldan a Massa. Cuando se hace el poroteo hoy, el poroteo de la casta, digamos, ¿no? ¿Dónde están los dirigentes? Bueno, claramente hoy Lustó se ha expresado muy en contra, como todo el radicalismo, de la figura de Milei y no dejó cerrada la posibilidad de votar a Massa, ¿no? Abiertamente. Entonces están por estas horas varias de las preguntas. ¿Quiénes se quedan y quiénes se van? ¿Cuánto más arrastra Macri en esta aventura personal de acompañar a Milei? Y además, ¿cuántos de los que ya están en la Libertad Avanza se quedan y se van? O sea, las rupturas son transversales y en todos los espacios, porque también hay dirigentes de la Libertad Avanza que dijeron no. Nosotros llegamos siendo anticasta, pasa ya después, si es esa la razón o si es otra, pero ya son 3 los diputados electos que abandonaron el espacio de Milei y dicen que van a ser más. Carlos Damasco, Julia Calleros y Liliana Salinas son 3 de los 5 legisladores electos por la Libertad Avanza en Entre Ríos, que ya anunciaron su ruptura antes de asumir, producto de este acuerdo, de este pacto. El que cambió de idea fue Javier Milei, no nosotros, dijo Liliana Salinas esta mañana en Futurock. Hoy cambiar el discurso y la verdad que no estamos de acuerdo. Nosotros ganamos el domingo nuestras bancas con total dignidad y con las ideas y la libertad. El que cambió de idea fue Javier Milei, no nosotros. Liliana Salinas, diputada provincial, electa de Entre Ríos por la Libertad Avanza, presidenta del Partido Conservador Popular, rompe con Milei. Nuestro electorado votó en contra también de Juntos por el Cambio, es lo que dice. Bueno, esto está pasando y va a pasar. Por lo tanto, la ruptura todavía no terminó. Esto es un proceso. Lo que sí está claro es que desde el domingo que ganó Massa a hoy viernes, la semana de Milei fue muy mala. Muy mala. Y estaba mejor el lunes incluso para mí, después de la derrota, que hoy después de todo lo que pasó. Absolutamente. Incluso después de haber acordado con Macri y Bullrich. Y mientras tanto, el contraste, y mientras tanto Massa silbó bajito, ni habló, prácticamente no habló, salvo ayer en el encuentro con los gobernadores, que como mucho dijo yo ahí no me meto, tema de otros, los acuerdos de cúpula no funcionan, nosotros tenemos que concentrarnos en ganar el 19 de noviembre. Acaba de publicar también un tuit en el que dice que más de 17 millones y medio de personas ya accedieron a la devolución del IVA en la canasta básica durante octubre. Medidas como esta cuidan el bolsillo de los trabajadores, jubilados, autónomos y monotributistas con 67.800 millones de pesos que vuelven directamente al consumo interno. En esa es en la que está Massa, que ayer mostró realmente un respaldo en la mayoría de los gobernadores, cerrado, con todos los gobernadores diciendo a lo rebord, nosotros estamos con el tipo normal. Sí, el contraste es muy fuerte. Es fuerte, claro. Y él sabe que, que hace eso, digamos, para que exista ese contraste y vea todo ese armado, incluso hasta los videos más pavotes que circularon, como él acomodando a toda la gente. Totalmente, ahí, sí. Hasta eso es contrastante. Sí, bueno, en definitiva son horas en las que todavía transcurren los movimientos, las fracturas. Todavía a esta hora no se sabe cuánto de Juntos por el Cambio va a permanecer como está o cuánto se seguirá fragmentando, fractura sobre la fractura. Hay como varias fracturas dentro de la misma fractura. A lo mismo con la Libertad Avanza. Y por estas horas, si uno recorre el dispositivo de campaña de comunicación de la Libertad Avanza, desesperación
por contrarrestar la entrevista de anoche en A24. Fuertemente. Echándole la culpa, la línea es echarle la culpa al SATSAI, el Sindicato de Trabajadores de Televisión, por hacer ruido detrás de cámara a propósito, en una medida de fuerza, para desconcentrar a Milei porque el sindicato está con Massa. Al margen de que los episodios que vimos de Milei en esa entrevista no fue solamente el momento en el que le pide a los que están detrás de cámara que se callen, que esa es la verdad. Puede suceder, incluso los libertarios lo que están moviendo por estas horas es un recorte de Cristina cuando en aquella entrevista con Dugan en C5N en un momento escucha un portazo, se da vuelta y dice, chicos, cuánto ruido. Lo que pasa es que lo de Milei no fue... No, fue la entrevista entera. Pedirle a los que están atrás de cámara que hagan silencio. Hubo episodios. Varios. Otra vez la imagen de la violación. Hubo episodios que llaman mucho la atención llanto, y que por estas horas se están haciendo muchos. En serio se están haciendo la pregunta de si llega entonces al balotaje. Insisto, la Libertad Avanza todavía aturdida luego del impacto de la derrota del domingo, no se recupera, tuvo una muy mala semana y en contraste el peronismo, Massa, silbando bajito, en unidad, llegan armados para arrancar ya. Nada, no queda nada, ¿qué estamos? 27 de octubre, 20 días para votar. Un país unido por la radio.